Hola, hoy vamos a meternos de lleno en uno de los temas más fascinantes y, la verdad, revolucionarios de nuestro tiempo, la inteligencia artificial generativa. Seguro que el término se escucha por todos lados, así que vamos a explorar juntos qué es, cómo funciona y, sobre todo, por qué está cambiando el mundo a una velocidad increíble. ¿Listos? Pues arranquemos. Pero a ver, para poder entender la inteligencia artificial, primero hay que dar un pasito para atrás y hacernos una pregunta fundamental. Porque la manera en que definimos nuestra propia inteligencia, la humana, es el cimiento sobre el que se construye todo lo demás. Y bueno, cuando pensamos en qué nos hace inteligentes, se nos vienen a la mente varias cosas, ¿no? Por ejemplo, la rapidez para captar algo nuevo, el buen juicio para tomar decisiones, el pensamiento lógico. También, claro, una buena capacidad mental. Y, súper importante, la creatividad, esa chispa para crear algo desde cero. Justamente, estas son las cualidades que se ha intentado replicar en las máquinas. Y eso nos lleva a la definición de inteligencia artificial o IA. En esencia, es este campo enorme de la ciencia que busca una cosa: lograr que las computadoras puedan simular esas habilidades humanas. Es el gran sueño de crear tecnologías que piensen, que perciban y que actúen en el mundo. Ahora, este sueño de la IA es el panorama general, y por mucho tiempo el avance fue, digamos, constante, pero sin grandes saltos. Hasta que, de repente, surgió una idea que lo cambió absolutamente todo. Fue un verdadero punto de inflexión que desató el potencial que estamos viendo hoy. Y aquí está ese giro del que hablaba. Es un cambio total de lógica. Miren, en la programación de toda la vida le decíamos a la computadora: estas son las reglas, estos son los datos, ahora dame las respuestas. Pero con el machine learning, o aprendizaje automático, es al revés. Le decimos: mira, aquí tienes un montón de datos y aquí tienes las respuestas. Ahora, averigua tú cuáles son las reglas. Es la máquina la que las descubre. Y esa es la esencia del machine learning. No es magia, para nada. Es pura matemática, pero a una escala gigantesca. Se trata de que la máquina analice montañas y montañas de datos para encontrar patrones, conexiones ocultas que a simple vista no se ven, y luego use todo eso para hacer predicciones. Bueno, y esta idea de encontrar patrones ha evolucionado tanto que nos ha traído a lo que está en boca de todos hoy: los modelos lingüísticos grandes, o como se les conoce por sus siglas en inglés, los LLMs. Estos son, básicamente, los cerebros detrás de la IA generativa que vemos en todas partes. Para entender bien cómo funcionan, ¿qué tal si hacemos un pequeño juego? Es la forma más fácil de ver cuál es la lógica fundamental detrás de cómo piensa uno de estos modelos. A ver, completemos esta frase. Cuando el desarrollador dijo que el código no tenía errores, el tester en la sala no pudo parar de... Pensemos un segundo, ¿qué palabra va ahí? Casi seguro que pensamos en reír o carcajearse, algo así, ¿verdad? Nuestro cerebro lo hace al instante, usa el contexto para predecir la palabra más lógica. Bueno, pues los LLMs hacen exactamente eso. Son maestros en este juego de predicción. Su función principal es, simplemente, predecir cuál es la siguiente palabra más probable en una secuencia. La diferencia es que lo hacen a una escala que no podemos ni imaginar, porque han sido entrenados con, bueno, prácticamente todo el texto que existe en Internet. Y ojo, llegar hasta aquí no fue de un día para otro. Ese es un camino que empezó hace décadas. Si vemos la línea de tiempo, la primera conferencia de IA fue en 1956. Luego en los 80s, otro avance importante. Pero fíjense cómo de repente todo se acelera. 2017, 2022, 2023, ¡pum!, la cosa explota. Y hay un año ahí que es la clave de todo. Exacto, 2017. Ese fue el año, el momento en que todo cambió. El punto de inflexión que hizo posible toda esta revolución de la IA generativa que estamos viviendo ahora mismo. Y todo gracias a un paper científico con un título casi poético: Attention is all you need, o La atención es todo lo que necesitas. Este paper presentó una arquitectura completamente nueva, una especie de cerebro digital llamado Transformer. Y como su nombre lo indica, su superpoder tenía que ver con la atención. ¿Y por qué esto fue un cambio tan radical? Bueno, por varias razones. Los modelos anteriores leían las frases palabra por palabra. En cambio, los Transformers podían procesar la oración entera de un solo golpe. Además, usaban algo llamado autoatención. O sea, el modelo podía darse cuenta de qué palabras eran más importantes para entender el contexto. Y esto permitió crear modelos gigantescos, entrenados con una cantidad de datos nunca antes vista. Y con esto llegamos a las 3 letras que hoy están por todos lados: GPT. Ahora ya podemos entender qué significan. G de generativo, porque crea cosas nuevas. P de preentrenado,
porque aprendió de muchísimos datos. Y la T, de Transformer, la arquitectura que lo hizo posible. De repente, el nombre tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Perfecto, ya sabemos qué es y de dónde viene, pero ¿cómo funciona por dentro? O sea, ¿cómo es que un modelo de estos lee lo que le escribimos? ¿Cómo convierte nuestras palabras en algo que una máquina pueda entender? El truco se llama tokenización, y es bastante sencillo de entender. El modelo agarra el texto que le damos y lo rompe en pedacitos que se llaman tokens. Un token puede ser una palabra o solo parte de una. Luego, a cada token se le asigna un número único, como un DNI. Al final, lo que el modelo procesa no son palabras, sino una larguísima secuencia de números. Así es como el lenguaje se convierte en matemáticas. Y al procesar todos esos números, usando ese superpoder de atención del que hablamos, el modelo empieza a entender las relaciones entre las palabras y el contexto general. Por eso es que puede generar respuestas que no solo están bien escritas, sino que tienen sentido, que son coherentes y relevantes. Ahora, claro, todo esto suena increíble. Y lo es. Pero como con toda tecnología tan potente, también hay que hablar de los desafíos. No es una solución mágica para todo. Y es súper importante tener una visión completa, con sus luces y sus sombras. Y aquí hay varios puntos clave a considerar. Por un lado, la seguridad y privacidad de los datos que le damos. Luego, su comportamiento a veces es impredecible, no siempre da la misma respuesta. Y hay que ser claros, estos modelos no tienen una comprensión real del mundo. Son expertos en lenguaje, no en la materia. Y sobre todo, su utilidad depende al 100% de la calidad de las instrucciones que se les den. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una idea para darle vueltas. Con máquinas que ahora pueden crear arte, música, texto, ¿cómo cambia nuestra propia idea de la creatividad? Esta tecnología no es solo una herramienta más, es casi un nuevo colaborador. Y nos obliga a repensar qué significa ser humanos en un mundo donde la capacidad de crear ya no es solo nuestra. La pregunta que queda en el aire es, ¿cuál va a ser nuestro nuevo papel en todo esto?